Padre, te doy gracias por tu amor inigualable, Señor. Te doy gracias, Señor, porque ya vino el calor, se fue la lluvia. Te doy gracias porque ya celebramos el Día de las Madres. Te doy gracias, muchas gracias, porque el verano está a la vuelta de la esquina. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta clase. Oh, Señor, me gustaría poder enseñarla por muchísimo más tiempo, Señor. Pero te pido, mi Dios, que todo lo que has impartido y todo lo que falta, Señor, en estas próximas 3 clases, que tú, Señor, seas poniendo un sello firme de tu Espíritu, Señor. Y que estas verdades, Señor, nunca sean olvidadas, Señor. Te pido, Señor, que de la misma manera, Señor, ellos puedan enseñar a los discípulos que pondrás en la vida de ellos, Señor. Te pido que personas hoy sean sanadas. Te pido, Señor, que actives el don de sanidad en aquí oyentes. Te pido, Señor, que cualquier persona viéndonos online que necesita sanidad hoy salga sana en el nombre de Jesús. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos sincronices a Sofía y a mí, mi Dios, para poder, mi Dios, enseñar esta clase de acuerdo a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor inigualable. Hoy imparte esa área que tú tienes, Jehová Rafa, de sanar, mi Dios, a cada hijo e hija, Señor, que está siendo expuesto o expuesta a esta clase, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. All right. So, Spanish, English, right? Yes. Right. So, lección número 9. So we're in lecture number 9. Jesús es mi sanador. Jesus is my healer. Jesús es mi sanador. Thank you. Thank you. Just gonna leave it here. Okay. Bienvenido a toda la gente mirándonos por el internet. Welcome to those who are watching us through the internet. Escucho la palabra 2 meses. ¿Hay alguien que en 2 meses va a mirar este video? And here, 2 months, I feel like there's going to be somebody who's going to be watching this video in 2 months. Siento que va a tener depresión en ese tiempo. And I feel like they're going to be depressed in that time. Y ahora te digo And right now I'm telling you que eso no te va a matar. that that's not going to kill you. Y que hoy vas a aprender que Dios te va a sanar. And that today you will learn that Jesus is going to heal you. Y tú vas a sanar a personas de la depresión. And you will heal people who are going through depression. Lo declaro sobre tu vida. I declare it over your En life el nombre de Jesús. in Jesus' name. Ok. Jesús es mi sanador. Alright, so Jesus is my healer. Ok. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? 4 sons of God here. ¿Me saltó una lección? Number 8. No vimos... uy, sí, me saltó una lección. La fe en Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver la lección número 9 y la número 10. ¿Listo? La próxima semana me salté una lección, perdón. Jesús es mi sanador. Jesus is my healer. Ok, gracias. Gracias, hermano. Ok. Cuando alguien tiene un dolor de cabeza aquí, When somebody has a headache here, ¿qué es lo primero que tú haces? what's the first thing that you do? No, that's just reality. Otra vez. Lo que yo hago, lo que yo he hecho, What I've done, aún con lo que ya he aprendido de Dios, even though of what I've learned in God, tiene una Advil, I'm like, does somebody have an Advil? Oh yeah. Advil, aspirina, An Advil, an no aspirin. aguanta la cabeza. I can't stand my headache. Ok. Como hijos de Dios, As sons and daughters of God, tenemos que aprender y vivir algo. we have to learn and live something. Que el botiquín de primeros auxilios That the first aid kit es
lo que sobrenaturalmente Dios nos ha dado por herencia. I'm sorry. Lo que sobrenaturalmente Dios nos ha dado por herencia. Is what supernaturally God has given us as inheritance. Ya aprendimos en las clases pasadas We learned in past classes que uno de los beneficios de la cruz es that one of the benefits of the cross is sanidad. healing. Sanidad. Healing. Eso significa sanidad, que si Chris está enfermo, yo puedo orar por él That y means se va a if sanar. Chris is sick, I could pray over him and he's going to be healed. Pero también significa vivir en salud divina. But it also means living in a healthy lifestyle. La Biblia nunca tiene un récord de que Jesús se enfermó. The Bible doesn't show record that Jesus ever got sick. ¿Alguien ha visto alguna vez en la Biblia que Jesús se enfermó? Has anybody seen in the Bible that Jesus got sick? Sí, dice que Jesús se cansó, Yes, it does say that Jesus got pero tired, nunca hay un récord que Jesús se enfermó. but it never says that he got sick. Ahora, Now, ¿por qué Jesús no se enfermaba? why didn't Jesus get sick? Porque estaba tan lleno del Espíritu Santo Because he was so filled by the Holy Spirit que le prometo that I promise you, que cuando un germen se trataba de acercar al cuerpo de Jesús, when a germ trying to come to Jesus' body, se convertía en cristiano it became, y se iba a and predicar el it would Evangelio. lead to preach. Amen. Wow, esa me salió ahorita. No pasa nada. Ok, estoy jugando. Anyway, I'm Hay un evangelista de sanidad. There's an evangelist. Se I've seen llama their evangelist. John G. Lake. Se llama John G. Lake. His name is John G. Lake. Y en los años 1900 más o menos, Back in the 1990s, se desató una plaga en el África. there was a plague in Africa. Entonces, John G. Lake oraba por las personas So John G. Lake would pray over people, y se sanaba. and they would get healed. Pero era la única persona que podía estar en medio de ellas. But that was the only person that was able to be among those Entonces, en esos people. tiempos se había descubierto algo que se llama el microscopio. And among those times Okay. is when the microscope came out. Entonces, hay documentos científicos So there's scientific documents que han documentado que cuando ponían el microscopio en las manos de John G. Lake that show that when they would put the microscope on John G. Lake's y hands, traían una muestra de la plaga y lo ponían en la mano, and they would bring a little demonstration or sample of the plague, and they would put it on his hand, la plaga desaparecía, the plague would disappear, se vanish. desintegraba. It would vanish. ¿Me está entendiendo? Disintegrate. No, disintegrate. There we go. Ahí está. Entonces, ese hombre era inmune a la plaga So this man was immune to the plague, y ninguno de ustedes sabe lo que la plaga es. and none of you know what the plague is. Y oro para que ninguno de nosotros sepa lo que una plaga es. And I pray that none of us come to know what a plague is. Porque una plaga es una enfermedad incontrolable Because a plague is a sickness that is uncontrollable, que mata a cualquier persona en esa región. that kills any person in that region. Y como no hay cura, And since there's no cure, la gente tiene que irse de la región people either leave the region para no morir, to not die, porque no hay cura. because there's no cure. Eso se llama una plaga. That's what Entonces viene it este is. señor lleno del Espíritu Santo So this man full of the Holy Spirit y comes, Dios le da la cura a la plaga en sus manos. and God gives him healing of the plague in his hands. Ok, les traje este testimonio So I brought you this testimony, porque no solamente él sanaba a las personas, because not only will he heal people, sino que ese manto de sanidad lo hacía a él inmune de esa enfermedad. but because he carried that mantle of healing, he became immune to that sickness. ¿Cuántos nunca más quieren tener un resfriado? How many of you don't ever want to have a cold again? ¿Quién nunca quiere tener alergias? How many of you don't want to have allergies? ¿Quién ya nunca quisiera tener un dolor de cabeza? Who doesn't ever want to have a headache? Amén, aleluya. Es posible And it's possible. a través del manto de gloria que el Señor quiere que nosotros todos los días tengamos. And it's by having that mantle that God has destined for us to have each day. Sin embargo, ¿qué sucede? However, what happens? Ayer oré y estuve en la presencia de Dios. Yesterday I prayed and I was in the presence of God. Luego pasan 5 días Then 5 days passed y no oro, and I didn't no pray ayuno, I didn't y fast leo la Biblia. and I didn't read the Y Bible. luego viene el domingo And
then come Sunday, y otra vez ayuno, oro, lo que sea. and again, fast, pray, whatever it is. Vivimos una vida inestable We live an unstable life en la presencia de Dios. in the presence of God. Si lográramos estabilizarla, If we were able to stabilize, podríamos sincronizar nuestro cuerpo we would be able to synchronize our bodies a estar lleno de la presencia de Dios continuamente. to be full of the Holy Spirit continually. Y le garantizo And I guarantee you que nos enfermaríamos mucho menos, that we will get sick a lot less, que pecáramos mucho menos, we would sin a lot less, porque haríamos que nuestro cuerpo tuviera un hábito because our bodies would have a habit de tener una cierta llenura de la presencia de Dios. of having a certain amount of fullness of the Spirit. Y uno de los beneficios de esa llenura And one of the benefits of that fullness es sanidad. is healing. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Are you guys following me? El apóstol Maldonado escribe: Apostle Maldonado writes, la ciencia médica medical science siempre ha buscado soluciones para las enfermedades físicas, continually seeks solutions to physical, emocionales y mentales emotional, and mental illnesses que agobian a la población mundial. that grieve the global population. Sin duda han logrado avances, Certainly, it has achieved great advances, pero están muy lejos de erradicar la enfermedad de la faz de la tierra. but they are still far from eradicating sickness from the face of the earth. Jesucristo es el médico por excelencia, Jesus is our doctor by excellence. pues mientras estuvo en la tierra, We know this because during his days on earth, Jesús sanó a los enfermos, Jesus healed the sick, liberó a los oprimidos delivered the oppressed, y pagó el precio por la salvación de toda la humanidad. and paid the price for our salvation. El sacrificio de Jesús en la cruz Jesus sacrificed at the cross no solo sirvió para perdonar todos los pecados, not only served to forgive every sin, sino como la Biblia establece, por sus llagas ya fuimos curados. but the Bible also establishes that by his stripes we were healed. Ok, ¿cuál es el punto de lo que acaba de decir el apóstol Maldonado? Okay, so what's the point of what Apostle Maldonado just said? Jesús murió, como ya hemos reiterado, Jesus died, like we've said many times, por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? by our sins. How many say amen? Pero también en el paquete But also in the package, hay una sanidad disponible para ti y para mí. there is healing that is available for you and for me. Ahora, ¿qué tipo de sanidad está disponible? Now, what type of healing is available? Wilfredo y Rosie, y cada persona aquí somos compuestas de tres cosas. Wilfredo, Rosie, and everybody here is composed of three things. Digan conmigo, soy un espíritu Say with me, I'm a spirit que ahora mismo está en un cuerpo, that right now is in a body, y ese cuerpo and that body y este espíritu and this spirit tienen sentimientos have feelings que se asientan en un alma. that sit in a soul. Le mencioné tres cosas importantes. Alright, so I mentioned three important things. Que primordialmente somos espíritus, First, we're spirits, porque si alguien me matara, si alguien me disparara ese cuerpo ahora, because if somebody were to shoot my body now, ese cuerpo dejaría de vivir. this body would be dead. Pero David González no parara de existir, But David Gonzalez wouldn't stop porque existing, mi espíritu y mi alma because my spirit and soul irían a otro lugar. would go to another place. Por medio de Jesús tengo acceso al paraíso. But because of God, I have access to the paradise. Amén, por eso estamos aquí. Amen, that's why we're here. Pero entonces, ahora, ¿qué hacemos aquí con nuestra vida aquí en la tierra? So now what do we do with our life here on earth? La sanidad que Dios ofrece The healing that God offers es sanidad completa. is a complete healing. Cuando tu espíritu se enferma When your spirit is sick y necesita liberación, and needs liberation, cuando tus emociones se enferman when your emotions and feelings y are sick, necesitas algo que se llama sanidad interior, and you need what's called interior healing, y cuando tu cuerpo se enferma and when your body gets y sick, necesitas sanidad física. and you need physical healing. ¿Me escucharon las tres? Did you hear the three? ¿Sí? Yes. Tu alma, Your soul, tu espíritu your spirit, y tu cuerpo, and your body. los tres tienen acceso a la sanidad que necesitan. The three have access to that healing. ¿Cuántos han conocido a alguien enfermo del alma? How many of you have met somebody who's sick from their soul? ¿Nadie aquí ha conocido a alguien enfermo del alma? Nobody here has met somebody who's sick
console. ¿Nadie aquí ha conocido a alguien con depresión? Nobody has ever met somebody with depression? Yes. ¿Alguien ha conocido a alguien enfermo físicamente? Has anybody met somebody who's physically sick? Y ahora, ¿alguien ha conocido a alguien oprimido espiritualmente? Has anybody met somebody who was spiritually? Todos ellos están enfermos de diferentes maneras. So everybody is sick in different ways. Todos necesitan una específica sanidad. And they all need a specific healing. Amén. Amen? ¿Están siguiendo? Are you following me? Hello. Welcome. Ok. Jesús murió para darnos cualquier tipo de sanidad que necesitemos. So Jesus died to give us any type of healing, the healing that we need. El apóstol Maldonado escribe, ¿qué es la enfermedad? And Apostle Maldonado writes, what is sickness? La enfermedad es una maldición demoníaca es una consecuencia demoníaca de la obra perfecta y creativa de Dios. Sickness is a demonic perversion of the perfect and creative work of God. Recordemos que el propósito de Satanás es robar, matar y destruir, Let us remember that Satan's purpose is to steal, kill, and lo destroy, cual está en Juan 10:10. which is in John 10:10. El diablo nos roba la salud y la paz, mata nuestra esperanza y destruye nuestra vida. The devil robs us of our health and peace, destroying our hope and our lives. Y de esta lección, And for this section, luego, necesito que usted entienda una cosa. I need you to understand one thing. Si se olvida del resto está bien, pero necesito que entienda una cosa. If you forget the rest, it's okay, but I need you to know one thing. Toda enfermedad proviene de Satanás. Every sickness comes from Satan. Toda enfermedad proviene de Satanás. All sickness comes from Satan. Y se lo voy a probar. And I'll show you. El apóstol escribe, ¿cuál es el origen de las enfermedades? The apostle writes, what is the origin of sickness? De acuerdo a la escritura, todas las enfermedades están directamente relacionadas con alguna actividad demoníaca. According to scripture, every infirmity is directly related to some demonic activity. El principio de los demonios es Satanás. So, demons are Satan. Es decir, detrás de la enfermedad hay un espíritu inmundo. In other words, behind every illness, there is a demonic spirit. Sin embargo, la palabra de Dios es clara cuando afirma que Cristo en la cruz nos redimió de la maldición y por nosotros se hizo maldición. However, the word of God is clear as it affirms that Christ became a curse and redeemed us from it at the cross. Ok, yo tenía problemas con lo que le acabo de decir, Alright, so I used to have a problem with what I just told porque yo you. decía, ¿cómo que toda enfermedad es demoníaca? Because I was like, how is it possible that every sickness is demonic? Yo no creía eso. I didn't believe that. Yo decía, una persona se puede resfriar y se resfría, nada, puede ser un accidente. I was like, people get a cold, ¿Alguien it's está de just probably an acuerdo? accident. Does anybody agree with Sí. me? O alguien pudo haber tenido un accidente de autos y quedó lisiado de por vida. Or somebody could have had a car accident and maybe broke a body part. Entonces yo decía que no todo lógicamente es demoníaco. Hay cosas que pueden ser accidentes o pueden provenir de otra situación. So logically, I was thinking, well, not every sickness is demonic, like they could come through other consequences. Hasta que aprendí del apóstol Maldonado Until I learned from Apostle Maldonado que ciertamente todo proviene de algo demoníaco. that everything comes from a demonic spirit. ¿Por qué? Why? El hecho de que nos podamos enfermar Being able to get sick proviene de cuando Adán y Eva cayeron comes from when Adam and Eve y fell comieron la fruta prohibida. and ate the forbidden fruit. Porque antes Because before de que ellos comieran la fruta prohibida, that they ate the forbidden fruit, ellos estaban desnudos en el jardín del Edén they were naked in the Garden of Eden, y nunca se enfermaron. and they were never sick. Nunca se enfermaron. They were never sick. Eran inmunes a la enfermedad. They were immune to sickness. De hecho, bíblicamente Biblically, eran inmortales. they were immortal. ¿Por qué le estoy diciendo que eran inmortales? Why am I telling you that they were Cuando immortal? ellos pecaron, Because that when they sinned, no murieron instantáneamente. they didn't die instantly. De hecho, Adán y Eva vivieron por 900 y pico de años. Adam and Eve actually lived for like 900 Y years. hay una frase en la Biblia que Dios dijo, And there's a phrase in the Bible that Jesus said, no por siempre mi espíritu contenderá con el espíritu humano. not always will my spirit be with the Content. human spirit, content with the human spirit. Por lo tanto, los años de cada humano
However, the years of every human serán 120 años. will be 120 years. Y ahora ni siquiera eso vivimos, 120 años. And now we barely get to 120 years. Y usted ve, si lee Génesis And if you read y Genesis continúa leyendo, and you continue reading, unos llegan a 900, some reach 900, otros 800, others 800, 700, 700, 600, 600, 500, 400. 500, and so on. Entonces, the lifespan, ¿cómo se dice lifespan? El plazo de la vida de cada humano se reduce So the lifespan becomes reduced a través del pecado entrar a la humanidad. as sin comes into somebody's life. ¿Quién fue el que incitó a Adán y Eva a pecar? So who, Satanás. what's the word? ¿Quién inspiró a Adán y Eva a Who pecar? inspired Adam and Eve to? Satanás. Entonces, por lo tanto, Satan. el mismo hecho que seamos, que nos podamos enfermar, sea cual sea la razón, sea maldición, sea accidente, sea un resfrío, el hecho de que podamos enfermarnos es porque algo demoníaco sucedió primero para ponernos en esa situación. So whatever the reason you get sick is because something demonic had to happen to put us into that situation. ¿Me escuchó lo que dije? Did you hear what I said? El simple hecho de que tú y yo podamos enfermarnos Simply you and me being able to get sick sucedió porque Satanás primero happened because Satan first causó que Adán y Eva cayeran. caused for Adam and Eve to fall. No fue toda la culpa de Satanás, It wasn't all Satan's fault, pero sí tuvo parte de la culpa Satanás. but he was partly his fault. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? ¿Sí? Entonces, sea que yo salga afuera y un carro me pise, que no va a pasar en el nombre de Jesús. So whether I go out and a car comes and crushes me, which Ya yo no is puedo not gonna happen caminar. in Jesus, and then I can't walk, El hecho de que eso suceda but because of that y que happened, mi cuerpo sea tan frágil and that my body may be para que fragile, algo creado pueda destruirlo, for something created can destroy it, es por culpa parcial de Satanás. it's partly Satan's fault. De eso y de otras razones So because of that and for other reasons, decimos que toda la enfermedad es demoníaca, viene de un origen demoníaco, we say that sickness comes of an origin, a demonic origin, porque Dios no inventó la enfermedad. because God did not create sickness. Enfermedad es la ausencia de la perfección de Dios en tu cuerpo. Sickness is the absence of God's perfection in your body. ¿Me escuchó? Do you understand me? La enfermedad es la ausencia de la perfección de Dios en tu cuerpo. Sickness is the absence of God's perfection in your body. Entonces, aquí tenemos, el Espíritu Santo nos puede dar un manto de sanidad y sanarnos. So here we have the Holy Spirit who could give us a mantle of Y healing. la Biblia dice que después tendremos un cuerpo glorificado. And then the Bible says that we will have a glorified Y body. ese cuerpo glorificado será inmune And that glorified body would be immune a la muerte, to death, al dolor, to pain, a la enfermedad. to sickness. Ese cuerpo será muy diferente al cuerpo que tenemos ahora. That body would be different than to the body we have now. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? ¿Cómo Dios revela la voluntad que Él tiene para sanarnos? So how does God reveal His will for healing us? En Éxodos 15:26, In Exodus 16:25, 15:26. es una de, Dios dice que si seguimos sus mandamientos, God says if we follow His commandments, vamos a leerlo, está en la página 55. so page 55, Dios le dice a Moisés, y Moisés le dice al pueblo, God si, tells Moses, and Moses tells the people, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, if you diligently heed the voice of the Lord your God, e hicieres lo recto delante de sus ojos, and do what is right in His sight, y dieres oído a sus mandamientos, give ear to His commandments, y guardares todos sus estatutos, and keep all His statutes, diga conmigo, ninguna enfermedad, say with me, none sickness, no sickness, ninguna enfermedad, there's no disease, de las que le envié a los egipcios, of those that I sent to the Egyptians, la enviaré a ti, I will send to you, porque yo soy Jehová, tu because I am the Lord, sanador.
who heals you. Yo soy Jehová, tu sanador. I am the Lord who heals you. Ok, eso es antiguo pacto. Alright, so that was a pact. Y aún en el antiguo pacto había una promesa de que Dios sanara a la gente. And still back then, there was a promise that God would heal the people. ¿Cuántos han visto un símbolo que está en muchas ambulancias y en muchos hospitales? How many of you have seen the symbol that's in many of the ambulances and hospitals? Es un palo It's a stick y tiene una serpiente alrededor. and it has a serpent around it. ¿Cuántos han visto eso? How many of you have seen that? Eso se originó en el desierto, en el pueblo de Israel, That originated in the desert in Israel cuando los israelitas estaban muriendo por picazón de serpientes, when the Israelites were dying because they were getting bit by serpents por su desobediencia. because of their Y disobedience. Dios le dijo a Moisés, eso está en Éxodo, And God told Moses, this is in Exodus, levanta una serpiente de bronce y enróllalo en un palo, pick up a serpent and put it in a stick, y cuando la persona vea eso, and when a person sees that, va a ser sana. they will be healed. Entonces, es lo que Dios hizo en el desierto, So what God did in the desert se convirtió en lo más primitivo que podemos entender de un hospital. became what we primarily understand as a Y hospital. por eso los hospitales y las ambulancias lo usan como signo, And that's why símbolo, hospitals and ambulances use it as a symbol, porque provino de Dios. because it came from God. En el desierto donde no había doctores, no había medicina, In the desert where there was no doctors, no medication, Dios proveyó una manera física God provided a physical way de una persona alcanzar sanidad. for a person to be able to reach ¿Quién no healing. sabía eso? How many of you didn't know that? Ahora lo sabe. Alright, now you know. Por más que el hospital y el doctor sea un ateo, It doesn't matter if the doctor or the hospital is atheist, tienen en la puerta del frente they have at the door un símbolo cristiano. a Christian symbol. ¿Ok? Okay? Aleluya. Porque la sanidad proviene de Dios. Because healing comes from God. Cuando Dios te devuelve esa porción que fue quitada de tu cuerpo. When God gives you that portion that was taken from your body. Ok, entonces digan conmigo, Dios siempre quiere sanar. Alright, so say with me, God always wants to heal. Otra vez, Dios siempre quiere sanar. Again, God always wants to heal. ¿Por qué le digo esto? Why do I tell you Porque this? antes yo oraba por la gente así. Because before I would pray for people like Voy this. a orar por Sofía. I'm going to pray for Sophia. Señor, Lord, si es tu voluntad sanarla, if it is your will to heal her, sánala por favor. heal her, please. Esa oración ya perdió el poder. That prayer already lost its power. ¿Por qué perdió el poder? Why did it lose its power? Porque no estoy seguro yo de que estoy profesando que no estoy seguro que Dios quiera sanarla. Because I'm declaring that I'm not sure that God wants to Y heal una her. de las cosas que usted tiene que heredar And one of the things that you have to inherit de Dios es la seguridad cuando usted ora específicamente por sanidad. is the secureness when you pray for healing. Cuando Jesús oraba, When Jesus would pray, mandaba la enfermedad, he would mandate the sickness. ordenaba, daba órdenes. He would order. Por ejemplo, le decía, Lázaro, sal fuera. For example, it would say, Lazarus, come out. ¿Y qué sucedió? And what would happen? Resucitó. He resurrected. Levántate. Rise. Y esa persona paralítica comenzaba a caminar. And the one who couldn't walk would Entonces rise. la and manera start que walking. Jesús mismo lo hacía es muy diferente a la manera que usted y yo hoy día oramos. The way that Jesus would pray is a lot different than how nowadays you and I Pedro pray. y Juan van al templo Peter and John went to the temple, y está un paralítico and there was a paralyzed man y recibe esta revelación. and received this revelation. El mismo paralítico que estaba en el mismo templo The same paralyzed person who was in the temple, por todos los años que Jesús estuvo vivo for so many years that Jesus was alive, y nunca Jesús se le acercó para sanarlo. and Jesus never approached him to heal him. Vino Pedro Came Peter y vino Juan, and came John, discípulos de Jesús. disciples of Jesus, Y de la nada la Biblia narra and out of nowhere the Bible narrates que ellos le dicen, that they tell him, oro y plata no tengo, gold and silver I don't I have have, none. Pero lo que tengo, but what I have, ahora te lo doy. I give it to you En now. el nombre de Jesús, In the name of Jesus,
Ponte de pie. Rise. Y esa persona And that person que había vivido viendo a Jesús entrar y salir del templo who had seen Jesus come in and out of the temple y nunca haber tenido un encuentro con sanidad, and never had an encounter with healing, encontró sanidad a través de los discípulos found healing del through the mismo disciples Jesús of que Jesus, había entrado y salido del templo. who had walked in and out of the temple. ¿Por qué Jesús nunca oró por él? Why did Jesus never pray for him? No sé. I don't know. Tal vez estaba esperando que se levantaran dos que creyeran en él con tanta intensidad, Maybe he was waiting for two people to rise up that believed in him so much que fueran escogidos para levantar a ese paralítico. that they would be chosen to lift up that Necesito que paralyzed. capture lo que le estoy diciendo. And I need you to understand what I'm saying. Jesús Jesus, pasó enfrente de ese paralítico in front of that paralyzed man, muchísimas veces, so many times, pero la Biblia no narra que se sanó. but the Bible doesn't say that the guy was healed. Ni siquiera muestra que tuvieron una conversación. It doesn't even show that they had a conversation. Jesús murió, Jesus died, resucitó, resurrected, se fue a la diestra del Padre. went to be with El Father in Espíritu heaven. Santo vino sobre los The discípulos Spirit came over the disciples, y ahora Pedro y Juan and now Peter and John se vuelven al mismo paralítico que había visto por años come back to the paralyzed man who they had seen for years, y él está obviamente pidiendo dinero and he's obviously asking for money, y le dicen, no tenemos ni oro ni plata, and they tell him, I don't have gold or silver, pero hay algo que sí tenemos. but there's something I do have. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, levántate. stand up. Y ahí se levantó. And he stood up. Entonces, le estoy diciendo esto So I'm telling you this porque hay cosas que Dios espera que tú hagas, because there's things that God is waiting for you to do que Él mismo no las va a hacer hasta que tú pases por ahí. that he won't do until you pass Y it. si realmente crees en Él And if you truly y has believe in aprendido him algo de Él, and you have learned something from him, vas a activar lo que Él quiere depositar o ha depositado dentro de ti. you're going to activate what he has already deposited in ¿Me you. están escuchando? Are you hearing me? Dios es soberano y todopoderoso, God is sovereign and all-powerful, pero hay oportunidades que te quiere dar a ti, Chris Bauer, but there are opportunities that he a wants to ti, give Rosy you Castillo, para que entres en sociedad con el Espíritu Santo so that you may enter with the Holy y Spirit seas tú el que levante a esa persona. and let it be you to lift up a Y en person. el nombre de Jesús, And in the name of no en el Jesus, nombre de Chris, not in the name of no en el Chris, nombre de Rosy, not in the name of sino en Rosie, el nombre de Jesús, but in the name of Jesus, esa persona alcance sanidad. that person will reach healing. Amén. Amen? I have like a short, well, it's not really a testimony, it's a dream I had about that. Eso es un sueño, no un testimonio. So it was like 2 weeks ago, Fue hace 2 semanas. and I had a dream, Tuve un sueño, and I saw Apostle, vi al apóstol, and I saw other people, but I didn't recognize other vi people. a otras personas, pero no las reconocía. And it felt like we were in a church, Parecía que estábamos en una iglesia, because we were worshiping, porque estábamos adorando, and I went up to somebody, y yo fui hacia una persona, and it was a woman. y era una mujer. She was, I want to say maybe in like her 30s. Ella tenía más o menos unos 30 años, And I don't know, out of nowhere, I just went up to her y en el sueño fui hacia esa persona, and I started praying for her. y comencé a orar por esa persona. And I started laying hands on her, Y where her puse mis stomach was. manos sobre ella, On her stomach. sobre su estómago, And I remember I just started saying like y recuerdo que comencé a decir that she was healed. que ya era sana, And I started declaring that she's y healed. comencé a declarar que ya es sana, And she started crying. y la señora comenzó a llorar, And I knew that, God was there. y sabía que Dios estaba ahí, Because I could feel it and I know that she was feeling it. porque yo lo podía sentir y yo sé que ella estaba sintiéndolo. And then after that all had Y happened, después que eso sucedió, apostles came up to me, Apóstol vino hacia mí, and she specifically told me, y ella específicamente me dijo, this is one of the things that you're going to do. esto es una de las cosas que vas a hacer. And then that was it. Y ese fue el sueño. En el sueño, ¿quién era apóstol? In the dream, who was ¿Quién se apostle? atreve? Dios. El apóstol representaba a Dios. Y Apóstol Dios le estaba representa a diciendo a Jesus. Rosy, ¿qué? And Jesus was telling Rosie what? Su don.
que iba a hacer Rosie, sanar a la gente. What was Rosie going to do? Heal people. Amén. Entonces, Dios te va a hablar de todas las maneras posibles. So God is going to talk to you in many ways. Cuando venga un enfermo al frente tuyo, When a sick person comes before you, vas a tener la valentía de orar por él, you will have the boldness to pray over them sin la certeza si se va a sanar o no. without truly knowing whether they're going to get healed or not. Yo he orado por muchas personas, I've prayed over many people. la mitad se ha sanado, Half of them have gotten healed, la otra mitad no se ha sanado. and the other half hasn't. Pero ¿sabe algo que sí ha sucedido? But you know what has happened? Todos saben que hay un Dios, Everybody knows that there is a God. porque te atreviste a darle el tiempo Because you were bold enough to give them time para orar por ellos. to pray for them. Entonces, aunque no todo el mundo se sane, So even though not everybody gets healed, si rompes el miedo de hablar con alguien if you break the fear of talking to y tomas somebody el tiempo para orar por ellos, and you take the time to pray for them, ya hiciste 100% más que la mayoría de gente no hace. you already did 100% more than what many people do. Porque en la sociedad que vivimos, Because in the society that we alguien se live in, puede estar arrastrando en el piso somebody could be crawling on the y mucha floor, gente todavía pasa así, and many people would just walk by. porque el amor se ha apagado en muchos. Because the love has died in many. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Aunque no todo el mundo se sane, Even though not everybody gets todo el mundo healed, se siente amado cuando tú oras. everybody will feel that love when you pray. Entonces vamos a orar. So we're going to pray. ¿Amén? Amen? Listo. Entonces, sabemos que Jesús, que Dios quiere sanarnos siempre, obviamente a través de Jesús. So we know that God wants to heal us always through God, Jesus. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, God anointed Jesus of Nazareth, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil, porque Dios estaba con él. for God was with him. Dice, esta es la descripción más clara del ministerio de Jesús. This is the clearest description of Jesus' ministry. Note que la deidad completa se reúne en el ministerio de sanidad. Note that the deity comes together in the healing ministry. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Está claro que la sanidad es de Dios It is clear that healing comes from y la God enfermedad es del diablo. and sickness from the devil. Y que el Padre y el Espíritu Santo And the Father and the Holy Spirit trajeron la sanidad brought healing a la humanidad to humanity por medio de Jesús. through Jesus Christ. No hay registro en la Escritura que diga The Bible doesn't register que anywhere Jesús rechazó a alguien que se le acercó that Jesus rejected anyone who approached him buscando sanidad. seeking healing. Nunca le dijo a una persona, He never said, esta enfermedad es la voluntad de Dios this sickness is my Father's will for you. para ti. For you. O es razonable que estés enfermo. It is reasonable for you to be sick. O esta enfermedad es muy seria Or this illness is very y no la serious puedo sanar. and I cannot heal it. Antes bien, Rather, todo el que vino a Jesús fue sanado. everyone who came to Jesus was healed. Esto es muy importante. This is very important. Muchas personas en la iglesia Many people in church oran por alguien, will pray over somebody, no se sana they don't get healed, y culpan a la persona. and they blame the person. Te dicen, te faltó la fe. They say, oh, well, you lack faith. O tal vez esta es una prueba que Dios te está poniendo para que te acerques más a Él. Or maybe this is a test that God is putting so that you may get closer to Him. Bad, wrong, That's very wrong. Eso está malo. bad, bad, Malo, malo. bad. Malo. ¿Por qué? ¿Alguien está aquí Why? enfermo alguna vez? Has anybody been sick here? Todos hemos estado Yeah, we've all enfermos. been sick, right? ¿Ya? Es un castigo It is a punishment, y el deseo de alguien que te ama and the desire of somebody who loves you es que te sientas mejor. is for you to feel better. Dios no es un torturador God is not profesional. torture. Si fuera un torturador profesional, entonces tendría una enfermedad. If he was a professional torturer, he would have a sickness Para que fueras torturado a amarlo y rendirte. for you to be tortured to love him and to surrender. Porque eso es lo que un torturador hiciera, ¿sí o no? Because that's what somebody who likes to torture Alguien does. que te ama no hace eso. But somebody who loves you doesn't do that. Y Dios es la persona que te ama infinitamente. And God loves you infinitely. A tal punto que no le importó dar a su hijo, a su único hijo, To the point that he didn't care of giving his only son, ponerlo para que muriera, put him to die, para que tú y yo fuéramos salvos, so that you and I would be saved, sanos
healed, y libres. and free. Digan conmigo, soy sano, Say with me, I am healed, soy salvo I'm y saved, soy libre. and I'm free. Porque alguien dio su hijo por mí. Because somebody gave their son for me, Obviamente Dios. which was obviously God. Ok, entonces lo maravilloso de este ministerio de sanidad, que siento que 2 o 3 aquí van a realmente experimentar en su vida, So what's marvelous about this healing ministry that I believe that there's many here that will experiment in their lives. voy a otra vez parafrasear lo que dije. I will paraphrase what I just said. Todos aquí tienen la habilidad de sanar a una persona por medio del Espíritu Santo. Everybody here is able to heal somebody through the Holy De hecho, Spirit. declara conmigo, voy a sanar a alguien, Even though declare with me, I'm going to heal somebody. porque el Espíritu Santo está sobre mí. Because the Holy Spirit is over me. Otra vez, pero me tiene que Again, but convencer. God convinced me. Voy a sanar a alguien, I'm going to sanar a alguien. porque el Espíritu Santo está sobre mí. Because the Holy Spirit is over me. Amén. Amen. Aleluya. Ese hombre atrás lo creyó. Y por eso te bendigo. Ok, pero hay personas que desarrollan un ministerio de sanidad. So there are people who actually involved in this ministry of healing. Entonces la sanidad simplemente ya es parte de quienes ellos son. So healing just becomes a part of who they are, Entonces, really are. Yo puedo orar por un enfermo, So I could pray for one sick person, pero esa persona entra en una sala and then that person enters into a room, y toda la sala se sana. and all of the souls will be Porque hay una asignación, una atmósfera It's de because there's already an sanidad atmosphere of healing sobre esa persona. over that person. ¿Ven la diferencia? Do you see the difference? Tú y yo todos podemos sanar, You and I, we could all heal, pero hay ciertas personas but con un there's certain ministerio, people con una atmósfera, with an que atmosphere simplemente porque ellos están en el lugar, that just because they're in a place, todo el mundo se puede sanar. everybody in the room could get healed. Una de esas personas es el apóstol Guillermo And Maldonado. one of those people is Guillermo Ni Maldonado. siquiera toca a las personas He doesn't even have to touch somebody, y ya se sana. and they're already healed. Porque Dios le ha dado un manto de Because God sanidad. has given him a mantle of healing. Amén. Amen? Listo. Ok. ¿Para qué vino Jesús? Obviamente ya hemos estudiado eso. Okay, so why did Jesus come? We already studied that. Pero algo muy importante, ¿quién es de la gente que ministra sanidad a nuestro cuerpo? But very important, who is the agent that ministers healing to our bodies? Jesús cuando caminó la tierra Jesus, when he walked this earth, dejó dejó su deidad, se llama. Su deidad. Deity. of his deity. Él dejó su deidad, o sea, todo lo que lo hacía Dios lo dejó y lo Everything puso that aquí. formed God, he left and put it here, Y decidió caminar como hombre, and decided to walk as a man, completamente sometido al Padre totally surrendered to God, y lleno del Espíritu Santo filled by the Holy Spirit, por una razón principal. for one reason. Muchas razones, pero una razón principal. For many reasons, but there's one main reason. Porque fue injusto que Él dijera, tú vas a hacer mayores cosas que yo hice, Because it would be unjust if he would say, you're going to do greater things than I have done, si Él hubiera caminado como Dios en la tierra. if he would have walked as God here on earth. No hiciera sentido. It wouldn't make sense. Dios God. humano. Dios humano. God, human. No hay comparación. There is no comparison. Pero Él caminó como humano, But he walked as a human, sometido a Dios, submitted to God, lleno del Espíritu de Dios, filled by the Holy para Spirit, demostrarte a ti y a mí que era posible to hacer show you and I that it was las possible cosas que Él hizo to do what he did si simplemente nos sometíamos if we simply submit y buscábamos la llenura del Espíritu and Santo. look for the fullness of the Holy Y Spirit. por eso, cuando se fue, nos dijo, And because of that, when Jesus left, he told o us, sea, físicamente se fue Like a la physically diestra de he left. Dios, ustedes van a hacer cosas mayores you will do greater things que nosotros, que than yo. I. Ustedes van a hacer cosas mayores. You will do greater ¿Quién quiere hacer things. cosas mayores que Who Jesús? wants to do greater things than Yo Jesus? quiero hacer cosas mayores que Jesús. I want to do things greater ¿Saben than alguien Jesus. que ha hecho una cosa mayor que Jesús? You know somebody who has done greater things than Jesus? El apóstol Guillermo. Apostle Guillermo. La mitad de personas que vean este video van a decir, ¡blasfemo! ¿Sabe por qué?
Porque el apóstol Guillermo puso 1 millón de musulmanes en una sola noche. Guillermo Maldonado put 1,000? 1 Million? millón. Okay. 1 millón. Million of Muslims. ¿Usted entiende ese número? 1 millón. Do you understand that number? Nadie A aquí ha visto 1 million. millón de personas juntas en un lugar. None of you have ever seen a million of people together in one place. Y 90%, And 90%, quisiera decir 100, pero I would 90% like to say 100, but aceptó a 90% Jesús en una noche. accepted Jesus in one night. La mayor audiencia que Jesús bíblicamente tuvo The greatest audience that Jesus fue had 5,000 hombres y sus familias. was 5,000 men and their Más o families. menos unos 15,000. Maybe about. Entonces, hablando de cantidad, So talking about quantity, ya el apóstol Maldonado hizo algo mayor que Jesús. Apostle Maldonado already did something greater than Jesus. ¿Por qué la mayoría de gente se siente que esto es como una blasfemia? Why do a lot of people think that this is blasphemy? Y de hecho lo critican mucho al apóstol Maldonado And they actually criticize Apostle y Maldonado otras personas de Dios. and other people of God. Porque la mayoría de gente no siente que tiene el potencial para hacer ni la mitad de lo que Jesús hizo. And it's because a lot of people don't believe that we have the potential to do far greater things Porque se than nos that. ha enseñado que Jesús obviamente es Dios y que es lo máximo de lo máximo. Because we've been taught that God is the max of max. Y ciertamente lo es. And He is. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús hombre, But we need to focus in Jesus, man, lleno human, del Espíritu Santo. filled with the Holy Spirit. Y si tú eres hombre o mujer And if you are a man or woman, y decides vivir lleno de la misma manera, and you decide to be filled the same way, definitivamente vas a hacer lo que Él hizo. you will definitely do what He did. Y Jesús no era mentiroso. And Jesus wasn't a liar. Jesús nunca me mintió. Jesus never lied to me. Jesús dijo, Jesus said, bíblicamente está en los 4 evangelios, o 3. it's in the 3 of them. Ustedes harán mayores cosas. You will do greater things. Mayores cosas. Greater things. Entonces yo creo en esa promesa So I believe fielmente. in that promise. Todavía no le llego ni a los pies a Jesús. I don't even reach His feet. Pero creo que el pinky ya. But I, Creo que ya el pinky lo logré. maybe the pinky I already did. Todavía me falta todo el cuerpo. But I still need the full body. Pero entonces Jesús quiere que seamos sus discípulos. Ustedes están en esta clase porque quieren ser discípulos de Jesús. So Jesus wants us to be His disciples. You're in this class because you want to be Entonces tarde o disciples. temprano tenemos que poder hacer las cosas que Jesús hizo en la tierra. So sooner or later we're going to have to do what Jesus did. Y la here on earth. razón por la cual las hizo es porque era hombre And the reason why He did it was because He was human, que dejó su parte de Dios acá who left His part of God here, y escogió ser lleno del Espíritu Santo. and He chose to be filled by the Holy Spirit. Tú y yo tenemos la misma, comenzamos con la misma fórmula, tenemos la misma fórmula. You and I have the same formula. Lo que pasa es que la mayoría de gente no tiene la intimidad que Jesús tenía What happens is that many of us don't have the same intimacy that Jesus had, y la identidad que Jesús tenía. and the identity that Jesus had. Ese es el secreto del poder de Jesucristo. That is the secret of the power of Jesus. Su intimidad His intimacy y su identidad. and His identity. Lo voy a dejar para después. And I'll leave that for later. El Espíritu Santo es el que ministra sanidad. The Holy Spirit is the one that ministers healing. ¿Cuál es el medio más común que usa el Espíritu Santo para sanar? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Está en Salmos 107. Estoy en la página 57. Dice que el medio más común que el Espíritu Santo usa para sanar a su pueblo es la palabra de Dios. The most common way the Holy Spirit uses to heal, it says in Psalms 107:20, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. En los años, en las décadas de los 20, 30, 40, In like the 1920s, se levantaron there grandes evangelistas de sanidad. were great evangelists of healing. Tenían cuartos de sanidad, se llamaban. They had healing rooms, Y se acostaba un enfermo aquí, and a sick person would lay y se here, acostaba otro enfermo allá, and another sick person would lay over there. especialmente en los tiempos de un señor que se llamaba Dowie, Especially during the times of a man called Dowdy, D-O-W-E-I. D-O-W-E-Y. Se sentaba un enfermo, se acostaba un enfermo aquí,
So a sick person would lay here, se acostaba un enfermo allá, another sick person would lay over there, y tenían Biblias resaltadas con textos de sanidad. and they had Bibles highlighted with healing verses. Y no salían de ese cuarto And they would not leave that room hasta que fueran sanos. ¿Saben until cómo they se were sanaban? healed. And you know how they would get healed? Este le recitaba todos los versos de sanidad a este, This person would tell all the Bibles of healing to that other person, y este le recitaba todos los versos de sanidad a este, and that person would tell all the Bible verses of hasta healing que to him, uno u otro se sanara. until one of them would get Y healed. se sanaban. And they would get healed. Ahora nadie hace eso. Now nobody does that. Nada. Nobody. Ni abre la Biblia. They didn't even open the Bible. A veces tenemos que aprender algo del pasado. And sometimes we have to learn from things from the past. Toda esta mayoría de las historias que yo le traigo está en un libro que se llama Los Generales de Dios. Many of the stories that I'm telling you about is in the book, The Generals Hay of God. volumen 1, 2 y 3. Le recomiendo que lo compre. There's 3 volumes and I recommend you for you to buy it. ¿Cómo recibir sanidad y vivir en salud? So how do we receive and live in health? La parte más importante de esta clase. This is the most important part of this class. La palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. God's word is medicine to our bodies. Tenemos que meditarla, We must meditate on it, creerla believe it, y confesarla. and confess it. Ok, es por la palabra de Dios que yo he leído, Okay, it is by the word of God that I've he read, comido that I've ate, y he consumido, that I've consumed, que ahora sé que Dios me puede usar para sanar a la gente. that now I know that God can use me to heal other people. Tengo un récord de más o menos unas 10 personas de cáncer, I have a Sanadas. record of at least 10 people who have been healed from cancer, otros dolores de cabeza y cosas others así. from headaches and stuff like that. Bronchitis. Bronquitis, amén. El último testimonio, bronquitis. Entonces, sé que el Espíritu Santo lo hizo a través de mí, So I know that the Holy Spirit did it through me, pero para yo creer que Él lo podía hacer, but for me to believe that He could do it, yo tuve que comer la Biblia. I had to eat up the Bible. Sí puedo. Yes, I can. Jesús usó a Pablo y Pablo era un asesino. Jesus used Pablo and he was an assassin. Yo solo he matado un par de animales. I've only killed a few animals. Yo creo que sí puedo. So I think that I can. Por favor, Dios, úsame. Please, Lord, use me. Úsame. Use me. No me cogieron el chiste. You guys didn't understand my joke. They're in his belly. Accident. You're welcome. Accident. Amen. No va a seguir con eso. Ok, el secreto está en guardar la palabra en el corazón, Alright, so the secret is keeping the word in our hearts, confesarla y obedecerla. confessing it and obeying it. Eso es lo que Dios le dijo a Josué This is what God told Joshua. En Romanos 10:9. In Romans 10:9, Y necesito que repitan esto conmigo porque es uno de esos que ustedes se tienen que saber de memoria. and I need you to repeat this with me because it's a verse that you need to know by memory. Repitan conmigo. Repeat with me. Si creyeres en tu corazón If you believe in your heart que Cristo es el Señor that Christ Jesus is the Lord, y confesares con tu boca and you will confess with your mouth que Dios lo levantó de los muertos, that God lifted him from the dead, entonces serás salvo. then you will be saved. Y el verso va invertido. And Si the, confesares con tu boca and the verse goes the other way around. que If you will Jesús es el confess with your Señor mouth that Jesus is y Lord, creyeres en tu and corazón you will believe in your heart que Dios lo levantó de los muertos, that God lifted him from the dead, serás salvo. then you will be saved. Una vez más, One more time. si confesares con tu If you boca will confess with your mouth que Jesús es el Señor that Jesus is Lord, y creyeres en tu and you will corazón believe in your heart que Dios lo levantó de los muertos, that God resurrected him from the dead, entonces serás salvo. then you will be saved. Ese verso That verse es la receta is the recipe para todo lo sobrenatural de tu vida, for all of the supernatural in your life. porque aplica para la salvación, Because it applies to salvation, aplica para la sanidad, it applies to healing, aplica para la it profecía, applies to prophecy, aplica para resucitar it muertos, applies to resurrection, aplica para interpretación de sueños, it applies to interpretation of aplica dreams, para cualquier cosa sobrenatural que tú puedas creer, any supernatural thing that you might believe. It porque applies. hay dos ingredientes en ese verso. Because there's 2 ingredients in that verse. Primero lo dices con tu boca, First, you confess with your mouth, pero tienes que estar convencido aquí, but you also no have solo to aquí, convince sino with aquí, your heart
Y cuando eso se combina, And when you combine those two algo things, sobrenatural sucede. something supernatural happens. Lo primero es la salvación. And the first thing is ¿Cuántos salvation. saben que la salvación es algo sobrenatural? How many of you believe that salvation is something supernatural? La sanidad y todo lo demás es igual. Healing and all of that is the same. Cuando yo realmente he creído que Dios puede sanar a alguien When I truly believe that God can heal y somebody, lo he dicho and I've said it, confiadamente, algo sucede. trusting, it has happened. Se llama lleno de fe. And it's been filled with faith. ¿Me escucharon? Sí. Did you listen to me? Entonces, ¿cómo recibimos sanidad y vivimos en salud? So how do we receive healing and live in health Cuando esta palabra when this word pasa del libro. Ya no es solamente aquí, passes the book sino que ya está procesada aquí and is now processing y here procesada aquí. and processed here? Wow. Voy a abrazar a Michelle aunque tenga bronquitis Well, I'm going to hug Michelle even if she y has creo bronchitis. que la cobertura de Dios sobre mí no me va a enfermar de bronquitis, And I believe that God's covering over me sino will que mi not allow me cobertura to get sobre sick. ella es más fuerte. But my covering over her is a Y lot de hecho stronger. mi cobertura sobrepasa cualquier bronquitis And my covering surpasses y la voy a any abrazar y bronchitis. voy a orar por And ella I will hug her and I will pray for para her. lo que Dios ha puesto sobre mí caiga sobre So that ella what God has put on me y no lo que will fall on Satanás ha her. puesto sobre ella And caiga now what sobre Satan mí, has put over her will fall on me. porque lo que Dios pone sobre ti es más fuerte de lo que Satanás puede poner sobre Because alguien. what God puts over you is a lot stronger than what Satan can put over anybody. ¿Qué fue lo que me dijiste, Michelle, cuando te abracé? What did you tell me, Michelle, when I hugged you? No, que no me acerques, que estoy No, enferma. porque obviamente pensamos vamos a contagiar a alguien, She said no because I don't want to contaminate you. pero lo que sucedió fue que yo la contagié But what happened is that I contaminated con her lo que está sobre mí. with what is in me. Si nos aseguramos que lo que esté sobre nosotros es el Espíritu Santo, If we make sure that what we have is the Holy Spirit, no hay enfermedad. there is no sickness. ¿Usted alguna vez ha visto un leproso? Have you ever seen a guy, somebody with leprosy? No, ¿verdad? No, Pero right? No ha visto un leproso. You ¿Usted haven't sabe seen lo que es leprosy. Jesús se acercar a un leproso sin ningún miedo, sabiendo que no se iba a contagiar de la lepra, que es algo es una de las cosas más contagiosas en todo el mundo? You know what it is for Jesus to walk towards somebody with leprosy and know and be No confident that tenía they were not así going to sentí el domingo porque no quería acercar a nadie y tan peor adelantarme enfrente de todos porque estaban orando para todos para no sé para sentir libre y no quería sacar y Verónica fue lo que me dijo no me importaba ya no. Imagínense cómo se sentía un leproso. So imagine it was somebody with leprosy. El leproso no podía estar alrededor de la gente porque They la couldn't be lepra es around anybody contagiosa. because it was Contagious. contagious. Y que Yes. Jesús tenga una conversación con ellos, And for Jesus to be able to have a conversation with them, los toque, to los touch them, abrace to hug them, y saber 100% que no se iba a and to contagiar know 100% y que lo that que he él would not be tenía los iba a contagious, contagiar a ellos. and that what he had would contaminate them. Eso toma fe. That takes faith. Eso toma fe. That De takes esa fe faith. lo quiero contagiar a usted. And that's the faith that I want to contaminate you guys with. ¿Me está escuchando? Are you listening to me? ¿Por qué no todos reciben sanidad? Why doesn't everyone receive healing? Esta pregunta siempre la he tenido en mi vida y de hecho se I've la va a always had this preguntar a Dios. question, and I asked God. Una de las claves que le voy a decir no depende de la fe de la persona. One of the keys I'm going to tell you is that it does not depend on Porque the había person's mucha gente faith. que no tenía fe y vino a Jesús y Jesús la sanó. Because there was a lot of people who came to Jesus who didn't have faith. Pero en and yet realidad they la were fe que still healed. dependía era la fe de Jesús. So the faith that depended was Jesus' faith. Pero como le dije, el secreto del poder de Jesús But the secret to the power of Jesus es que intimaba con Dios, was intimacy with o God. sea, oraba, tenía un diálogo con Dios. He had a dialogue A with veces God. pasaba despierto toda la noche. Sometimes he would stay awake all Después de un night. largo día de caminar en el desierto, After a long night no walking in the dormía, desert, sino que hablaba con Dios. he would not sleep, but he would talk to God. Hacía eso He would do y that, luego caminaba sabiendo quién era Él en la tierra, and then he would walk knowing who he was con here on earth, identidad plena. with full identity. No como el hijo de José y María, Not as the son of
Jose and Maria, no como el carpintero, not as the carpenter, no como un ciudadano más de Nazaret, not just another citizen of sino Nazareth, convencido aquí y aquí que era but un convinced in hijo his de mind and Dios heart that he was a son of God con una asignación. with an assignment. Entonces, esa identidad, So that identity, más el tiempo en el cual él pasaba en oración, plus the time that he would spend in prayer, se convertía en el secreto de su poder. became the secret to his power. Jesús oraba horas Jesus would pray hours, y sus milagros tomaban segundos. and his miracles would take seconds. ¿Ya? Jesús oraba horas Jesus would pray for y hours, los milagros tomaban segundos. and his miracles would take seconds. ¿Quién oraba aquí más de 2 horas hoy? How many of you have prayed more than 2 hours today? Ni siquiera yo. Not even me. Yo oré más o menos 1 hora. I prayed about an hour. Jesús mismo, siendo hijo de Dios, Jesus, being son habiendo of nacido God, de la Virgen, being born from the Virgin, él oraba por horas. he would pray for hours. Tal vez lo que nos falta un poquito es orar más. So maybe what we lack is prayer. El apóstol Maldonado escribe, Apostle Maldonado si says, la voluntad de Dios es sanar a todos, if God's will is to heal everyone, ¿por qué no todos reciben sanidad? why doesn't everyone receive La healing? respuesta es, And the answer is, porque no todos cumplen las normas que Él pone para activar su poder. because not everyone observes the conditions required for him to activate his power. Todas las promesas de Dios son condicionales. All of God's promises are conditional Hay una acción o parte humana que debemos llevar a cabo. to us doing our human part. Por ejemplo, hay cristianos que no son sanos porque no tienen la revelación de la sanidad For example, some Christians are not healed because they lack the revelation on y healing. por ende no tienen la fe. Hence, they do not have the faith. Si esa condición no se cumple, And this condition is not observed, entonces la promesa no aplica. the promise is not applied. Esto no significa que no sea la voluntad de Dios And sanar. this doesn't imply that it's not God's will to heal. Thank you so much. Dios siempre quiere sanar. The Lord always wants to heal. Dios siempre quiere sanar. God always wants to heal. Otra vez. Dios siempre quiere sanar. God always wants to heal. Ahora, Now, tal vez usted y yo no siempre queremos ir al hospital a orar por alguien. maybe you and I might not want to go to the hospital. Tal and vez pray for usted y yo no somebody. tenemos la valentía de acercarnos a ese extraño McDonald's y orar para que sean sanos. Maybe you and I don't have the boldness to go to somebody at McDonald's and pray over him. O tal vez usted y yo sí hacemos las dos primeras, And maybe you and I do both things, the pero first pasamos and un minuto de oración todos los días. and just pray for 1 minute. Hay muchas razones. There are many reasons. Amen. Amen. Yes. Vamos a la siguiente clase So the next lesson, y después oraré por ustedes para que estén activados. and then I will pray for you to be activated. El señorío de Cristo, The Lordship of Jesus Christ. lección número 10, Lesson number 10, página 59. page 59. 59. Jesús es el Señor de todo. Jesus is Lord of everything. Wow, powerful class. Ok, en estos días no entendemos mucho lo que es un Señor, So these days we don't understand what is Lord. pero en la antigüedad un Señor era alguien que dominaba toda una región. In the Old Testament, in the past, a Lord would be something that would take over the whole region. El mejor enlace que tenemos a eso es como un rey, The best example that we have is like a king. Entonces, que Jesús sea un Señor tiene mucho que ver con cómo nosotros desarrollamos lo sobrenatural. So for us to see Jesus as Lord is how we develop the supernatural. ¿Cuántos dicen Jesús es mi Señor y Salvador? How many of you say Jesus is my Lord and Savior? La mayoría de gente entiende lo de Salvador, Many of you understand la Savior, parte del Salvador, pero muchos no entienden la parte del Señor. but many of you don't understand that part of Lord. Porque en la antigüedad, cuando un Señor decía, nadie trabaja, Because in the past when nadie the Lord trabaja, said nobody works, nadie trabajaba. nobody would work. Cuando el Señor decía, todo el mundo se levanta a las 3 de la mañana, And when the Lord would say everybody has to wake up at 3 a.m., todo el mundo se levantaba a las 3 de la everybody mañana. has to wake up at 3 a.m. El hecho de que Jesús sea el Señor de nuestras vidas implica So for Jesus to be Lord over our lives, it implies que lo que Él te diga that what He says, se debe hacer sin ninguna pregunta hecha. it has to be done without any question.
¿Entendieron? Did you understand me? No, sin tu opinión, He does not need your opinion. tiene que suceder. It needs to happen. Tiene que suceder. It needs to happen. Y entre más comienzas a vivir tu vida, no solamente como Jesús tu Salvador, And the more that you begin to live your life as Jesus as your sino Lord, también tu Señor, well, not only as your Savior, but as your Lord, vas a vivir una vida que traspasa los límites. you're going to live a life that trespasses the limits. Porque en mi propia vida, Because in my life, Dios me ha hecho traspasar mi comodidad. God has made me go beyond my commodity. Estoy parado aquí, I'm standing here fuera de mi comodidad. out of my comfort Me zone. levanté a las 2:30 de la mañana, I woke up at 12 a.m. no he llegado a mi casa I have not been home. y estoy hablándoles de Dios And I'm here talking to you about God. porque Dios me ha dado una orden Because God has given me an order de enseñar a su pueblo. to teach His people. No, ¿cómo es? No me pidió mi opinión He didn't ask for my opinion, y no me preguntó cómo me sentía acerca del caso. and He didn't ask me how I felt. Como ya lo entendí, And since I understood, lo hago I do it, lleno de felicidad. full of joy. Porque sé que al menos uno de ustedes Because I know that at least one of you, un día one day, va a sanar a la mamá de alguien, are going to heal somebody's mother, al papá de alguien, somebody's father, al hijo de alguien que está a punto de morir. somebody's son or daughter who's about to Y die. sé que el sacrificio de mi comodidad And I know that it's the sacrifice of my commodity, significa la felicidad de alguien tarde o temprano. the joy of somebody sooner or later. Porque semillas están siendo puestas dentro de ti Because seeds are being planted in each one of you. y tarde o temprano van a germinar. And sooner or later they're going to sprout. Amén. Amen? Ok. La palabra Señor o Kurios en griego The word Lord or curious is a word. es una expresión territorial It's a territorial expression que significa dueño o amo, that includes the following meanings: master or lord, autoridad absoluta y soberana. absolute and sovereign authority. Si Dios dice me muevo, me muevo. Si dice no, no me muevo. If God says move, I'll move. If He says no, then no. Muchos de nosotros no entendemos ese nivel de autoridad, Many of us don't understand that level of authority, especialmente los que hemos sido hijos rebeldes. especially those who have been rebellious Tu children. papá dice no vayas y vas. Your dad says don't go, and you go. Vamos a trabajar y tu jefe te dice ven temprano y llegamos tarde. You go to work and your boss says come early, and you get there late. Un poquito de mentalidad que tenemos es la policía. A little mentality that we have is the police. Si el policía te dice que pares, paras. If the police tells you to stop, you stop. Pero aún hay personas que eso aún no les importa. But there are still people who don't care. Entonces la mentalidad del señorío todavía no está fija en nuestras vidas. So the mentality of Lord is still not set in our Y mind. eso también es una revelación. And that is also Eso rebellion. también es una revelación. It's also a revelation. Cierre sus ojos conmigo Please close your eyes y repita conmigo. and repeat with me. Jesús, Jesus, revélame reveal to me tu señorío your lordship de ahora en adelante. from now on. Mucho más, Much more que palabras en un libro. than words in books. Revélame lo que esto significa Reveal to me what this means para mí for me ahora. now. Amén. Amen. ¿Por qué Jesús es el Señor? Why is Jesus Lord? 1. 1. Jesús existía como Dios por siempre. Jesus existed as God forever. Jesús no vino hace 2000 años, Jesus didn't come 2,000 years ago. vino en forma de hombre, He came in the form of man. pero antes ya existía. But before that, He already Porque en el existed. principio, Because at the beginning, cuando Dios estaba formando a Adán, when God was forming Adam, dijo, hagamos He said, let's make al hombre man conforme a nuestra imagen conform to our image y semejanza. and likeness, yes. Entonces Dios está hablando en plural So God was talking in plural. y los teólogos lo estudian a más profundidad And the theologians study
more deeply. Y Dios estaba teniendo una conversación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. And God was having a dialogue with Father, Son, and Holy Spirit. Y una de las razones por las cuales sabemos que son tres And one of the reasons that we know is three es porque usted y yo somos tres. is because you and I are three. Somos un espíritu We are a spirit en un cuerpo and a body que tiene un alma. with a soul. Yes? ¿Ven? Lo voy a dejar ahí porque está bastante caluroso. And I'm going to leave it there because Le he it's dado hot. mucha And I've información. given you a lot of Y de information. hecho, hay algo más importante que quiero que usted And obtenga. there's actually something more important that I want you to understand. La sanidad Healing es una de las armas más fuertes que usted tiene contra Satanás. is one of the most powerful weapons you have against Satan. Y yo necesito que usted herede sanidad divina. And I need you to inherit divine healing. En 1 Corintios capítulo 12, In 1 Corinthians chapter 12, en 1 Corintios capítulo 12 1 Corinthians chapter 12, hay una descripción de los 9 dones del Espíritu Santo. there's a description of the 9 gifts of the Holy Spirit. Y cuando habla de sanidad, And when it talks about healing, dice que hay diferentes géneros de sanidad. it talks that there's different genres of healing. Entonces eso me deja saber So that tells me que el Espíritu Santo that the Holy Spirit tiene has diferentes tipos de sanidades que te quiere dar. different types of healing that He wants to give you. Así como hay enfermedades, Just like there is a lot of sickness, así hay también sanidad que viene del Espíritu Santo. there is also healing that comes from the Holy Spirit. Por ejemplo, yo sé que Dios me ha dado una sanidad sobre dolores de espalda, For example, I know that God has deposited me healing over backaches, pero todavía no he visto ni a un ciego sano. but I have not seen a blind person Por healed. eso oro por las personas que sí han visto a una persona ciega sana, That's why I pray for people who have seen blind people healed, para que impartan sobre mí so that they may impart over me ese género de sanidad. that part of healing. ¿Está entendiendo? Are you understanding me? Entonces ahora voy a orar para que Dios active en usted sanidad del cielo So now I'm going to pray for God to activate y que divine healing, los géneros que yo poseo and that the categories of healing that I sean puestos possess sobre usted. may be put on you. Pero más allá, But above and beyond, quiero que el Espíritu Santo I want the Holy Spirit active algo que ninguno de nosotros tenga to activate something that none of us have, y se haga manifiesto. and that it would manifest. Ahora, Now, usted va a recibir un don you're going to receive a por gift medio de la fe. through faith. Para activar ese don, To activate that, tal vez va a significar orar por alguien 100 veces it will mean you would have to pray over somebody y 100 ver que times nada sucede. and see that nothing happens. Pero esa persona 101 But that 101 person se va a sanar. would get healed. Las grandes personas de sanidad de este mundo The greatest people who heal in this world han recibido promesas que iban a sanar have received promises that they would heal. y han orado por 800 personas And they prayed over 800 people, y nadie se sanó. and nobody has Y gotten healed. cuando van por la próxima But when they persona, go for the next person, se sanan. they get healed. Entonces, este ministerio requiere persistencia. This ministry requires persistence. Los veo a cada uno de ustedes I see each one of you, y hay un nivel de terquedad dentro de usted. and there is a level of stubbornness, Traducido para el reino, traduced persistencia. in spiritual persistence. Very good. Very En el good. reino se llama persistencia. In the kingdom, it's called persistence. En Satanás se llama Sin is terquedad. called stubbornness. Entonces, seamos tercos con las cosas correctas. So let's be stubborn for the correct things. Le voy a pedir que aquí nadie se rinda I will ask for you guys hasta al here not menos to ver give up una persona sana en su until vida. you at least see one person healed Porque in your todos life. tenemos el mismo potencial. Because we all have the same Si potential. creemos realmente en Jesús If we truly believe in y Jesus, buscamos esa llenura del Espíritu and Santo, we pursue that fullness of the Holy Spirit, todos tenemos la misma oportunidad. we all have the same opportunity. Yo lo he visto en mi vida, I've seen it in my life, usted lo verá aún más. and you will see it beyond. Amén, nos vamos a poner de pie. Alright, so let's stand. Personas llenas de Facebook tienen la misma oportunidad. People watching through Facebook, you have the same, Pueden poner las sillas para atrás y ponemos en un círculo. and if we can make a circle, You can open that door, leave it open. John, Jonathan, where you going? I'm gonna pray for you.
Tell her to wait a little bit, okay?